Yo pensaba que mi vida era perfecta hasta que pillé a mi novia follando con mi mejor amigo en nuestra cama. Ese mismo día. Mi hermano Pablo. El gay de la familia que todos ignoraban. Me abrazó y sentí algo que me aterrorizó, deseo. ¿Cómo coño se supone que un hombre hétero de Ourense lidia con enamorarse de su propio hermano? Me llamo Juan. Tengo 32 años. Y vivo en Ourense. Esa ciudad gallega donde el río Miño serpentea como una vena abierta. Recordándonos que todo fluye. Pero a veces se estanca en charcos de mierda. Crecí en un barrio obrero. Con padres que trabajaban en la fábrica de conservas. Oliendo a sardinas y a resignación. Mi padre. Un hombre recio como las piedras de la catedral. Siempre decía que los hombres de verdad no lloran. No dudan. No se desvían del camino recto. Yo lo creí. Me hice ingeniero civil. Construía puentes para que la gente cruzara sin caerse. ¿Irónico? Porque mi propia vida era un puente colgante a punto de romperse. Mi novia, María. Era la típica belleza ourensana, morena. Ojos negros como el café solo. Y una sonrisa que prometía estabilidad. Nos íbamos a casar en 6 meses. Ella trabajaba en una agencia de turismo. Vendiendo escapadas a las termas. Mientras yo planeaba nuestra casa en las afueras. Pero Pablo. Mi hermano menor por 3 años. Era el fantasma en la familia. Desde que salió del armario a los 18. Mi padre lo miró como a un error de fábrica. Eso se cura con trabajo duro. Le dijo una vez. Y Pablo se fue a Santiago a estudiar arte. Pero volvió hace un año. Roto por una relación tóxica con un tipo que lo dejó en la calle. Ahora vivía conmigo y María. En nuestro piso del centro. Durmiendo en el sofá. Pintando cuadros abstractos que nadie compraba. Yo lo quería. Joder. Pero de lejos. Como se quiere a un perro callejero que muerde de vez en cuando. No hablaba de su vida gay. No preguntaba. Era más fácil fingir que no existía esa parte de él. La tensión empezó a acumularse como nubes de tormenta sobre el Monte Alegre. María y yo discutíamos por tonterías, el dinero para la boda. Mi trabajo que me tenía hasta las tantas en la obra del nuevo puente sobre el Miño. Ella se quejaba de que no la tocaba lo suficiente. Que estaba distante. Yo culpaba al estrés. Pero en el fondo. Algo no encajaba. Pablo. Meanwhile. Era el testigo silencioso. Me veía llegar exhausto. Me preparaba un café. Y charlábamos de fútbol o de la familia. Una noche. Después de una pelea con María. Me senté con él en la terraza. Mirando las luces de la ciudad. Juan. ¿Estás bien? Me preguntó. Su mano en mi hombro. Sentí un calor extraño. Como si su toque quemara la tela de mi camisa. Lo aparté. Riendo nervioso. Claro. Hermano. Solo cansancio. Pero no era cansancio. Era duda. Dudaba de mi deseo por María. De mi rol en esta vida prefabricada. Pablo sufría en silencio, mi padre lo ignoraba en las comidas familiares. Mi madre le echaba miradas de lástima. ¿Y yo? Yo lo defendía a medias. Diciendo déjenlo en paz. Pero nunca lo abracé en público. Él aguantaba. Pintando furiosamente. Sus cuadros llenos de rojos y negros que gritaban lo que él callaba.
Una vez lo encontré llorando en el baño, con cortes superficiales en los brazos. No es nada, murmuró. Lo limpié. Lo vendé. Pero no pregunté por qué. Temía la respuesta. La familia lo empujaba al margen, en la cena de Navidad. Mi tío bromeó sobre maricones y todos rieron. Excepto yo y Pablo. Él se levantó y se fue. Y yo me quedé. Cobarde. Bebiendo vino para olvidar. Los días se volvieron asfixiantes. María empezó a salir más. Con amigas. Decía. Yo notaba su perfume diferente. Sus mensajes ocultos en el móvil. Pablo me advertía sutilmente, hermano. Ábrele los ojos. Pero yo lo ignoraba, aferrándome a la ilusión de normalidad. En el trabajo, mis colegas hablaban de sus mujeres, de hijos. Y yo asentía, sintiendo un vacío que crecía como una grieta en el hormigón. Una tarde, volví temprano a casa por un dolor de cabeza. Abrí la puerta y los vi, María encima de mi mejor amigo, Carlos. En nuestra cama, gimiendo como animales. El mundo se detuvo. Salí corriendo. Las piernas temblando. El corazón latiendo en los oídos. Terminé en el puente que yo mismo había diseñado. Mirando el agua negra del Miño. Pensando en saltar. Pablo me encontró allí. Horas después. Me abrazó fuerte. Su cuerpo contra el mío. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era consuelo fraternal. Era hambre. Lo besé. Desesperado. Y él respondió. Pero luego se apartó. Horrorizado. Juan. ¿Qué coño haces? Huí. Dejando atrás el puente y mi vida destrozada. Aquella noche no dormí. Me refugié en un hostal barato cerca de las termas. Oliendo a azufre y a soledad. Pensaba en María. En su traición. Pero más en Pablo. En ese beso que me había revelado una verdad enterrada. ¿Siempre había sido así? Recordaba nuestra infancia, jugando en el río. Durmiendo en la misma cama durante las vacaciones. Su risa que me hacía sentir vivo. Pero la sociedad de Ourense, católica y conservadora, no permitía eso. Los hombres se casan con mujeres. Punto. Al día siguiente, volví al piso. María había recogido sus cosas, dejando una nota: lo siento, Juan. No te merezco. Carlos me llamó, balbuceando excusas. Pero lo bloqueé. Pablo me esperaba. Ojos rojos de no dormir. Tenemos que hablar, dijo. Le conté todo, la confusión. El deseo. Él lloró, confesando que siempre me había amado. Pero lo reprimía por miedo a perdernos. Eres mi hermano. Joder. Esto es incesto. Es pecado. Discutimos hasta el amanecer. Voces bajas para no alertar a los vecinos. Él quería huir. Yo quería entender. Esa semana fue un infierno, evité a la familia. Mentí en el trabajo. Y por las noches, Pablo y yo nos mirábamos en silencio. La tensión sexual como un cable vivo. El punto de quiebre llegó en la fiesta familiar por el cumpleaños de mi padre.
Todos allí, tíos. Primos. En la casa de los abuelos en las afueras de Ourense. María no apareció. Gracias a Dios. Bebí demasiado vino. Y cuando mi padre empezó a criticar a Pablo por no tener un trabajo de verdad, exploté. Cállate. Coño. Pablo es gay. Y yo lo amo. Lo amo como hombre. El silencio fue ensordecedor. Mi padre se levantó. Rostro rojo de ira. Y me dio un puñetazo que me tiró al suelo. Fuera de mi casa. Degenerados. Mi madre lloraba. Mis tíos murmuraban. Pablo me ayudó a levantarme. Y salimos. Sangrando yo. Él temblando. En el coche. De vuelta a la ciudad. Nos besamos de nuevo. Esta vez sin arrepentimiento. Esto nos destruirá. Susurró. Pero en ese momento. Era libertad. La ciudad de Ourense nos recibió con su niebla matutina. Como si intentara borrar lo sucedido. Pablo y yo nos instalamos en un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Asburgas. Cerca de las fuentes termales que humeaban como heridas abiertas. No hablábamos mucho al principio, el peso de lo que habíamos hecho nos aplastaba. Yo perdí mi trabajo, el jefe. Amigo de mi padre. Me despidió con una excusa de recortes. Pablo vendió algunos cuadros para pagar el alquiler. Nuestras noches eran una mezcla de pasión y culpa, nos tocábamos con urgencia. Como si el mundo fuera a acabar. Pero luego venía el silencio. Los que hemos hecho. Recordaba las miradas de la familia, mi madre llamándome una semana después. Sollozando. Juan. Vuelve. Arreglemos esto. Mi padre no. Él nos desheredó verbalmente. Gritando por teléfono que éramos una vergüenza para Galicia. Pablo sufría más, siempre había sido el marginado. Pero ahora yo lo arrastraba al abismo. Te he corrompido. Me dijo una noche. Llorando en mis brazos. Lo negué. Pero en el fondo dudaba. ¿Era amor real o solo reacción a la traición de María? Caminábamos por las calles empedradas. Evitando ojos conocidos. Sintiendo la ciudad como una jaula. En las termas. Nos sumergíamos en el agua caliente. Cuerpos desnudos entre vapor. Y allí. Por un momento. Todo parecía puro. Pero la realidad golpeaba. Carlos me buscó. Pidiendo perdón. Pero lo eché a patadas. María mandó mensajes, Juan. Fue un error. Vuelve. Los borré. Pero dolían. Pablo y yo empezamos a pelear, él quería discreción. Yo quería gritarlo al mundo. En España es legal ser gay. ¿Pero hermanos? Nos lincharán. Argumentaba. Tenía razón. ¿En Ourense? Las noticias viajan rápido, pronto. Susurros en el mercado. Miradas en el café. Un primo nos escupió en la calle, incestuosos. Pablo se hundió en depresión. Dejando de pintar. Bebiendo solo. Yo lo cuidaba. Pero mi propia rabia crecía. Pensaba en mi vida anterior, estable. Predecible. Ahora era caos. Una noche. Encontré a Pablo con pastillas en la mano. No puedo más. Juan. Lo abracé. Le quité las píldoras.
Y follamos con furia. Como si el sexo curara las heridas. Pero no. Era solo un parche. La familia intentaba salvarnos. Mi madre vino al apartamento. Con rosario en mano. Esto es el demonio. Hijos. Ide a confesar. Pablo la miró con ojos vacíos. Mamá. El demonio es el odio que nos enseñasteis. Ella se fue llorando. Mi padre mandó a un tío a amenazarnos, si no paráis. Os denuncio. Por incesto. Aunque en España no es delito entre adultos consentidores. El escándalo bastaba. Nos aislamos más. Viviendo de ahorros. Planeando huir a Madrid. Pero el amor. Joder. Era real. ¿En las mañanas? Despertaba con Pablo a mi lado. Su respiración calmándome. Y pensaba que valía la pena. Sus besos eran fuego. Su cuerpo un refugio. Explorábamos nuestra sexualidad con torpeza al principio. Luego con pasión. Siempre te quise así. Confesó él. Yo aprendí a aceptarme, no era hetero. Nunca lo fui del todo. La traición de María había sido el catalizador. Sin embargo, la presión externa nos carcomía. Pablo perdió amigos, yo. Contactos laborales. En una entrevista de trabajo. El reclutador susurró, he oído cosas. No me contrataron. Empecé a beber. A discutir con Pablo por nimiedades. Una pelea terminó con él saliendo de casa. Gritando esto es una locura. Lo busqué por horas. Encontrándolo en el puente. El mismo donde todo empezó. Juan. ¿Y si nos separamos? Dijo. Lloré. Suplicando no. Nos reconciliamos bajo la luna. Pero la semilla de duda estaba plantada. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Conseguí un trabajo temporal en una obra en las afueras de Ourense. Construyendo un centro comercial que nadie necesitaba. El sueldo era mierda. Pero pagaba las facturas. Pablo retomó la pintura. Inspirado en nuestra historia, cuadros de cuerpos entrelazados. Colores vibrantes que contrastaban con nuestra oscuridad interna. Vendió uno en una galería local. Un pequeño triunfo. Pero la familia no cejaba. Mi hermana. La mediana. Nos visitó, papá está enfermo. Juan. Culpa vuestra. Era mentira. Solo presión. Pablo se sentía culpable, soy yo quien te arrastra. Lo negaba. Pero sus ojos decían lo contrario. Nuestras noches de amor se volvieron menos frecuentes. Reemplazadas por conversaciones profundas sobre identidad. En Galicia. Ser gay es duro. Pero esto. Es tabú universal. Reflexionaba él. Yo leía libros sobre psicología LGBT. Intentando entender mi despertar tardío. María reapareció, la encontré en un café. Pidiendo hablar. Juan. Fui una idiota. Carlos era un error. La miré. Sintiendo nada. Estoy con Pablo ahora. Su rostro se contorsionó, eso es asqueroso. Salí. Pero sus palabras resonaron. La sociedad ourensana nos cerraba puertas. En el supermercado. Susurros, en la iglesia.
Que ya no pisábamos. Sermones sobre pecados modernos. Pablo tuvo un ataque de pánico en la calle. Hiperventilando ante miradas hostiles. Lo llevé a casa. Lo calmé con té y abrazos. Tenemos que irnos. Decidí. Planeamos mudarnos a Barcelona, donde la comunidad LGBT es fuerte. Pero antes, el turning point real llegó. Mi padre sufrió un infarto. Real esta vez. En el hospital. Lo visité solo. Me miró con odio. Tú causaste esto. Lloré, papá. Solo amo. Él giró la cara. Pablo esperaba fuera. Y al salir, lo abracé públicamente por primera vez. Un vecino nos vio. Y al día siguiente, un artículo en el periódico local, escándalo familiar en Ourense, hermanos en relación prohibida. El infierno se desató. Llamadas anónimas. Amenazas en la puerta. Pablo colapsó, no aguantó más. Intentó cortarse de nuevo. Pero lo detuve. Esa noche, en la cama, confesé, te amo. Pero esto nos mata. Él asintió. Lágrimas cayendo. Decidimos separarnos temporalmente. Pablo se fue a Santiago con un amigo artista. Yo me quedé en Ourense, lidiando con el vacío. Los días eran grises, trabajo, casa, alcohol. Pensaba en el constantly, masturbándome con recuerdos. Mi madre me visitaba. Intentando reconciliar, abandona esa locura. Pero no podía. María me buscó de nuevo, ofreciendo volver a lo normal. La rechacé. En soledad. Enfrenté mi identidad, era gay. O bi. Pero amaba a Pablo. Llamadas nocturnas con él, te extraño. Decíamos. Pero la distancia dolía. La separación duró 2 meses. Un purgatorio personal. En Ourense, me convertí en paria, amigos antiguos me evitaban. El jefe me degradaba. Caminaba por el río, recordando nuestro primer beso. Pablo me contaba por teléfono de su vida en Santiago, pintando. Saliendo con otros. Pero nadie como tú. Celos me carcomían. Pero lo entendía. Mi padre salió del hospital. Más amargo. En una cena forzada. Me dijo, elige, familia o esa aberración. Elegí, Pablo es mi familia. Me echaron. Perdí todo, herencia. Lazos. Pero gané claridad. Viajé a Santiago. Encontré a Pablo en su estudio. Vuelve conmigo. Supliqué. Nos besamos. Follamos en el suelo entre pinturas. Sí. Pero cambiemos de ciudad. Dijo. Nos mudamos a Madrid. Anónimos en la multitud. Alquilamos un piso en Malasaña. Barrio gay friendly. Yo encontré trabajo en una firma de ingeniería, Pablo expuso sus cuadros. Ganando reconocimiento. Nuestra relación floreció, paseos por el Retiro. Besos en público sin miedo. Pero las cicatrices quedaban. Pesadillas de Ourense. De la familia. Terapia nos ayudó, un psicólogo especializado en LGBT nos guió a aceptar el incesto como tabú social. No biológico, somos hermanos de sangre.
Pero el amor es amor. No sois monstruos. Dijo. Lentamente. Sanamos. Pablo pintaba series sobre identidad, yo escribía un diario. Procesando. La familia pagó el precio, mi padre. Solo en su amargura. Enfermó más. Mi madre lo dejó. Viniendo a vernos a Madrid. Os echo de menos. Confesó. Lloramos. Perdonamos a medias. María se casó con Carlos. Pero oí que eran infelices. Nosotros. En cambio. Vivíamos auténticos, fiestas en Chueca. Amigos nuevos que no juzgaban. El sexo era apasionado. El amor profundo. Eres mi todo. Le decía a Pablo. Pero no todo era rosa. ¿Discusiones sobre el futuro, hijos? ¿Matrimonio? ¿En España? Posible. ¿Pero con hermanos? Optamos por no. Vivimos el día a día. Un viaje de vuelta a Ourense para cerrar capítulos, caminamos por el puente. Mano en mano. Aquí empezó. Dije. Y aquí termina el dolor. Respondió él. En Madrid. Nuestra vida se estabilizó. Pero el pasado acechaba. Recibí una carta de mi padre, hijo. Me equivoqué. Demasiado tarde. No respondí. Pablo y yo construimos rutinas, mañanas de café. Tardes de trabajo. Noches de cine o sexo lento. Explorando cuerpos con ternura. Él expuso en una galería importante, yo ascendí en el trabajo. Amigos nos aceptaban, el amor no tiene reglas. Pero en sueños. Veía a María. A Carlos. A la familia. Terapia profundizaba, mi atracción por Pablo era antigua. Reprimida por normas. Eres valiente. Me dijo el terapeuta. Un día. Mi hermana nos visitó, papá muere. Volvimos a Ourense. En el hospital. Lo encontré frágil. ¿Perdón? Murmuró. Lloré, te quiero. Pero elegí mi camino. Murió esa noche. En el funeral. Miradas mixtas, algunos nos condenaban. Otros ignoraban. Mi madre nos abrazó, sed felices. Heredamos poco. Pero paz. De vuelta en Madrid. Pablo propuso, casémonos. ¿En secreto? Lo hicimos en una ceremonia simbólica con amigos. Anillos simples. Votos de eternidad. Nuestra relación maduró, menos drama. Más complicidad. Viajamos a Galicia. Reconciliándonos con la tierra. En las termas de Ourense. Nos sumergimos. Recordando. Pero la sociedad aún dolía, noticias de ataques homófobos nos recordaban vulnerabilidad. Pablo activista. Yo apoyando. Nuestro amor. Prohibido para muchos. Era nuestro salvavidas. Años después. Miro atrás y veo transformación. Pablo y yo. En nuestro piso madrileño. Con un gato y plantas. Él pinta masterpieces, yo diseño puentes sostenibles. La familia, mi madre nos visita. Aceptando. Hermanos dispersos. Pero en paz. María. Olvidada. El amor con Pablo es cotidiano, besos matutinos.
Discusiones triviales. Sexo apasionado. Pero profundo, nos salvamos mutuamente. En Ourense. Una vez al año. Caminamos por el Miño. Pensé que la vida era recta. Digo. Hasta que te encontré. Él sonríe, el amor curva los caminos. ¿Fue correcto? No lo sé. Pero es real. Y en esta España moderna. Quizás baste.